Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos el amor. Ese es el título de nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Y es una sesión que vamos a estar dividiendo en dos predicaciones. Es desde el versículo 13 hasta el verso 24. Pero en esta mañana únicamente abordaremos los versículos 13 hasta el versículo 18. Así que este título también lo encontrará el siguiente domingo, solo con la inclusión de la parte 2 en medio del post. Pero será el mismo título para desarrollar nuestra enseñanza. El significado del amor ha estado en los labios de muchas personas en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias y en diferentes lugares. Y asimismo, se ha dicho del amor una variedad de conceptos que ha logrado permear generaciones como la nuestra. Uno de esos principales conceptos sobre el significado del amor está asociado en decir que el amor es un sentimiento de valoración hacia el otro. Sin embargo, por la Escritura y particularmente en la epístola de Juan, se nos transmite no solo un concepto mucho más profundo del amor, sino un ejemplo de lo que es el amor. Ahora, recordemos que no es la primera vez que Juan nos habla a nosotros del amor. No es la primera vez que desde este púlpito nosotros hablamos acerca de lo que es el amor. Este ha sido un tema recurrente en toda la carta de Juan, por lo menos en lo que hasta el momento llevamos recorrido de la carta de Juan. Es un tema que no ha dado mucha tregua. Y esto nos da entonces una idea de que el tema del amor es algo realmente importante para Dios. Es tan importante que hay varios escritores bíblicos, autores bíblicos, que se han encargado de hablar de ello. En diferentes momentos encontramos escritos, cartas, libros que nos han hablado acerca de lo que es el amor. Y lo que tratamos de mencionar con esto es decirle a la iglesia que el amor es entonces una prioridad. Es un tema prioritario para Dios, que tú y yo aprendamos a amar a nuestros hermanos. Y en el tiempo de Juan, esta verdad sí que era importante. Era una verdad relevante en aquel tiempo en el que Juan estaba hablando o decidió escribir a su iglesia, a su audiencia. Y esto debido a las divisiones que habían originado los diversos grupos que presentaban una relación o afirmaban tener una supuesta relación con Dios. Y muchos de esos grupos decían tener relación con Dios basando esta relación en su conocimiento y en las experiencias místicas y sensoriales. Estos hombres hablaban de conocer a Dios
solo por el conocimiento que se alojaba en sus cabezas. Mientras que otro de los grupos en la iglesia a la que Juan está hablando, decían tener comunión con Dios y relación con Dios, decían estar en la verdad y conocer la verdad solo porque eran practicantes de la ley mosaica. Y entonces se jactaban y menospreciaban a aquellos hermanos que no practicaban tales leyes. Así que lo que operaba en medio de estos grupos y lo que tenían en común estos grupos que acabo de mencionar en la iglesia a la que Juan está hablando, es que estos hombres habían violentado el mandamiento del amor. Y lejos de hablar con amor hacia las personas, hacia los hermanos, lo que destilaba por sus labios era lo que se depositaba en su corazón. Un corazón cargado de envidia, un corazón cargado de celos, un corazón dañado, un corazón lleno de odio, un corazón que generaba disensiones entre los hermanos. Esto era lo que tenían en común estos hombres que decían tener cierta relación con Dios. Por lo que Juan entonces pasa a escribir esta carta en la primera epístola de Juan y pasa a dar detalles, descripciones, evidencias que sirvan para identificar quiénes eran los que verdaderamente habían nacido de Dios. Y nosotros estuvimos viéndolo desde el primer capítulo. Juan en primer lugar comienza a presentar una prueba, un distintivo entre estos hombres que decían conocer a Dios y a la iglesia con tal de resguardarla, de protegerla. Juan les dice que un hombre que conoce verdaderamente a Dios es un hombre que cree y profesa una sana doctrina. Él habló en el primer capítulo acerca de que esto era lo que ellos anunciaban, esto era lo que ellos creían. ¿Y qué era lo que creían? Que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios encarnado. Esto no es más que el fundamento apostólico. Así que Juan pasa a hablarle a estos hombres, a estos hermanos de la iglesia, diciéndole, ustedes deben en primer lugar observar y escuchar que estos hombres que dicen ser maestros no estén en contra y negando que Cristo es el Señor, que Jesús es Dios. Al punto que Juan dice que estos hombres que niegan que Jesús es Dios no son más sino anticristos. Usted lo recuerda, de eso estuvimos hablando. Pero no era la única prueba que Juan iba a presentar a los hermanos de la iglesia. Juan también les dijo que un verdadero hijo de Dios o un hombre que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, es alguien que es obediente a la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 6. Versículo 3, perdón. El que es de Dios, sus mandamientos guarda. Es decir, que alguien que ha nacido de Dios es aquel que atiende las palabras de su Señor. Pero esto no era todo. Juan va a presentar por último un distintivo moral y social. Y este tiene que ver con el amor por los hermanos. Si yo he nacido de Dios y estoy en luz, camino en su verdad, el amor por mis hermanos como prueba del carácter cristiano yo debo expresar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo estoy diciendo que si yo realmente soy cristiano, yo debo amar a mis hermanos. Y si yo no amo a mis hermanos, entonces tengo que dudar de mi profesión verbal. Esto lo presentó Juan en el capítulo 2, en el verso 10, pero es lo que ha estado presentando en los recorridos de su carta. Como le dije, es un tema recurrente. Y Juan vuelve a insistir en este capítulo 3, en esta porción que nosotros hemos leído, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Juan insiste en este tema del amor porque el amor siempre ha de manifestarse a través de los hechos, a través de acciones. Es decir, debe manifestarse de una manera visible a fin de que los demás lo puedan notar
y el otro, que es recipiente de mi amor, lo pueda palpar. En nuestro texto de estudio en la mañana de hoy, Juan nos va a enseñar dos cosas respecto a amar. En primer lugar, él nos va a mostrar la forma, el motivo o la razón por la que debemos amar. La forma, el motivo o la razón por la que debemos amar. Y en segundo lugar, él va a señalar el modelo o la manera como nosotros debemos amar. El modelo o la manera como nosotros debemos amar. Así que veamos el primero de nuestros encabezados. Y quiero que para eso me acompañe a la lectura del versículo 13 hasta el versículo 15. La forma, el motivo o la razón por la que debemos amar. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Teniendo en cuenta lo que ya hemos estudiado en nuestro sermón anterior, que obedece al contexto inmediato de lo que acabamos de leer de nuestro texto, vemos cómo el apóstol Juan ha explicado claramente que solo existen dos tipos de hijos. Aquellos que se inventaron más hijos, más clases de hijos, cometieron un grave error. La Biblia claramente muestra que solo existen dos clases de hijos. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Los hijos del diablo son todos aquellos que de forma natural corren por la corriente de este mundo, en la cual nos encontrábamos nosotros, ¿verdad? Sumergidos en nuestros delitos y pecados. Esto lo enseña Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, lo mismo que los demás, que los hijos de desobediencia. Ahí nos encontrábamos nosotros. Pero en el versículo 4 de Efesios dice, pero Dios, que es grande y rico en misericordia, nos ha salvado, nos ha rescatado. Es decir, que nosotros también pertenecíamos a esos hijos del diablo, pero Dios nos rescató. Y los hijos de Dios son todos aquellos que han entendido entonces que el que los llamó, que el que los rescató, es santo, es puro, y por lo tanto se purifican. Y aun cuando están incapacitados para quitar de ellos todo rastro de pecado, nosotros no estamos asumiendo que los cristianos no pecan. Nosotros no estamos asumiendo que los hijos de Dios no pecan. Nosotros estamos diciendo que el hijo de Dios, aunque peca, se duele. Porque sabe que ha deshonrado a aquel que lo llamó con un llamamiento santo. Así que estos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que saben que no pueden quitar todo rastro del pecado de sus vidas, pero luchan mortificando el pecado hasta que Cristo venga. Esos son los hijos de Dios. Estos que verdaderamente son hijos de Dios practican la justicia. Esto fue lo que estuvimos diciendo en el sermón anterior, la cual está estrechamente relacionada en nuestro texto por las obras de amor por los hermanos. Versículo 10 del mismo capítulo. Quiero que vaya conmigo para que vea la relación. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué pasa? No es de Dios. Entonces está diciendo que una descripción puntual que tienen los hijos de Dios es que aman a sus hermanos.
Y como aman a sus hermanos, hacen obras de amor por sus hermanos. Y esto apunta directamente a lo que ahora Juan está tratando de establecer, de los versículos 13 al versículo 15. Juan ha dicho que las obras de justicia que yo debo hacer como hijo de Dios están basadas en el amor por mis hermanos. Pero ¿qué sucede si no tengo amor? Si no tienes amor, hay una marca diferencial en tu corazón que te distingue de lo que es un verdadero hijo de Dios. Y seguramente, al igual que Caín, dice Juan, tú eres del maligno. ¿Dónde dice eso, pastor? En los versículos 11 al verso 12. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál mensaje? Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Si tú no tienes amor y no expresas estas características de amar a tu hermano, a lo mejor tú haces parte de la familia de Caín. Eres un homicida. Eres un homicida. Ahora recordemos que Caín mató a su hermano Abel y por lo tanto se convirtió en un homicida. Pero ¿por qué causa Caín mató a Abel? ¿Por qué mató a su hermano? La Biblia dice porque sus obras eran malas. Y yo quiero que revisemos ese contexto bíblico para informarnos un tanto mejor del escenario en el que Caín mató a su hermano Abel. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hay algo interesante en medio de esta historia. Más allá del crimen o el asesinato entre hermanos, hay algo que debemos resaltar en esta historia. Y es que el homicidio de Abel no fue un hecho inmediato. Fue un evento premeditado, planeado y orquestado por una mente y un corazón lleno de odio, dolor, envidia y resentimiento. Usted puede leer en el versículo 5, si no estoy mal, que el corazón de Caín se había desalentado. Dice que había decaído su semblante. Y desde ese momento Dios comenzó a hablar al corazón de Caín. Pero Caín no prestó mucha atención al consejo de Dios, a las palabras de Dios. Y dice que planeando entonces cómo desahogar su ira, dijo a su hermano que le acompañara al campo. Y cuando estaban en el campo, le mató. Le mató. Ahora, la razón por la que este homicidio fue perpetrado
fue porque las obras de Caín, dice la Biblia, eran malas en general. Las obras, no una obra. Las obras de Caín eran malas. Mientras las de su hermano Abel eran justas, eran buenas. Así que, siendo esto un efecto natural, tú debes de saber que si tú decides ir en contra de la corriente de este mundo, de lo común, de lo mundano, entonces tú serás rechazado, serás resistido y serás perseguido, porque tus obras pondrán en evidencia las malas obras del mundo. ¿Cuál era la obra de Caín? ¿Era mala en sí mismo la obra de Caín? No, no lo era. Usted puede observar que él había presentado una ofrenda a Jehová, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que hizo que esta ofrenda que presentó Caín de manera voluntaria fuera considerada como mala? La buena ofrenda que dio su hermano Abel. La forma como Abel había dado ofrenda a Jehová. De lo más gordo de sus ovejas, Abel había separado ofrenda a Jehová. Y esto hizo que Jehová, Dios, se agradara de Abel y su ofrenda, y no mirara con agrado la ofrenda de Caín. Lo mismo sucederá mientras nosotros mostremos un carácter cristiano en medio de un mundo permeado de la maldad. Y por eso es que Juan inicia el versículo 13 diciendo, mire lo que dice en el verso 13, en el capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es decir, no te sorprendas, no te extrañes, porque siempre que tú muestres un carácter cristiano contracultural al mundo, siempre el mundo estará observando su propia maldad y entonces te rechazará, te detestará, no compaginarás con ellos, no serás aceptado por ellos, por el estándar que el mundo vive. No es el estándar con el que tú estás viviendo. Así que Caín es una tipificación del mundo. Él representó la forma como el mundo nos mira. Él representó esa forma en la que el mundo te va a rechazar, te va a perseguir y te va a matar. Esto es lo normal, así que no te sorprendas. Y como en el mundo no hay amor como el que Dios nos da y como el que Él pide que nosotros manifestemos, al final esto revelará nuestra verdadera condición, nuestra condición espiritual. Caín no se hizo del maligno por haber matado a su hermano. Él mató a su hermano porque era del maligno. El amor que yo muestro por el otro revela mi naturaleza, mi condición espiritual. Y es que cuando yo he nacido de nuevo, la simiente de Dios viene con un amor que es de Dios. Y ese amor se manifiesta por los hermanos. Eso es lo que Juan está tratando de explicar. Él está diciendo que el amor es una virtud que acompaña la regeneración. El amor es una prueba inequívoca de los nacidos de Dios. Y por lo tanto, si alguien no ama a su hermano, el tal no ha nacido de nuevo. Si no ama a su hermano, el tal no ha nacido de nuevo. Mi hermano que me escuchas, no es lo que hacemos lo que determina lo que somos. Es lo que somos lo que determinará lo que hagamos. No es lo que hacemos lo que determina lo que somos. Es lo que somos lo que determinará lo que hagamos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Dice Juan, porque amamos a los hermanos. He aquí un distintivo inequívoco
de una persona que ha nacido de Dios, de una persona que tiene vida en Cristo, es que esa persona ama. El amor es la manifestación social del nuevo nacimiento. Todo aquel que ha nacido de Dios es alguien que está amando a su hermano. De hecho, una persona que no ama no solamente está evidenciando que no tiene vida, sino que es un homicida porque quita vida. Eso es lo que dice el versículo 15. El odio y la falta de perdón o el resentimiento te llevarán a asesinar al otro. Pastor, pero yo no cojo un revólver o un cuchillo para matar a nadie. Cuando tengo rabia no se me pasa eso por la cabeza. Puede ser, aunque algunos casos tengan sus excepciones, pero puede ser que no se te pase eso por la cabeza. Pero recuerda que la muerte de Abel fue un acumulativo de odio por parte de su hermano. Asimismo, hay que decir que nadie ha atacado el carácter y la integridad física de otro sin antes haberse airado. Tú no puedes saber hasta dónde llegarás cuando hay un odio desenfrenado en tu corazón. Y digo que no lo puedes saber porque el pecado no tiene límites. No puedes saberlo sin airarte primero. La ira viene de mi carne y por lo tanto es una consecuencia directa de ese pecado original. La ira viene producida porque mi ego ha sido lesionado y quiere cobrar venganza, quiere cobrárselas. Ahora usted dirá, pero los cristianos también tenemos circunstancias en que nos airamos. Sí, nos airamos, pero hay una marca distintiva en la ira del cristiano. Y es que un cristiano verdadero no permite que su ira se prolongue intensamente. Esto hace un cristiano verdadero. Ahora, ¿por qué es que un cristiano verdadero no hace que su ira se prolongue intensamente? Bueno, primero porque es un mandato de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 26, el apóstol Pablo dice, no dejéis que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es decir, no permitas que se vaya el día sin resolver tu problema de ira. Pero eso no es lo que pasa en las relaciones matrimoniales. ¿Cierto? Eso no es lo que pasa con alguien que me ha herido. Porque cuando alguien me hiere, lo primero que yo quiero hacer es no verle su cara nunca más. De pronto a los días. Pero no es lo que Dios está pidiendo que hagas a través de la palabra, de su palabra. Ahora, ¿por qué es que Él dice que no permitamos esto? Porque hay una relación muy estrecha entre nuestra ira y las artimañas del diablo. A medida que tú acumulas ira, el diablo te trae cada vez más pensamientos más intencionales a tu mente. Tú deberías mejor es divorciarte. O dejar de vivir para ser feliz. Es lo que el diablo comienza a maquinar toda vez que nosotros damos lugar a que la ira se prolongue. Y por eso nosotros los cristianos no debemos darle rienda suelta. Ahora a lo mejor dirás, pastor, pero sigo sin entenderle. Yo no he matado a nadie. ¿Y qué tal si piensas en tu cónyuge, en tu marido? Cuando te hace coger rabia, no lo matas, es verdad, no lo matas. Pero tus palabras y tus pensamientos hacia él no son más delante de Dios que un asesinato.
son un asesinato. Eres un homicida. Ahora, ¿tú quieres saber que has nacido de Dios? ¿Quieres saber que tienes vida en Cristo? Piensa en la forma como tú estás tratando a tus hermanos. Piensa en la forma como tú estás tratando a los demás. Tú puedes saberlo a través del amor que tú manifiestas por el otro. Pero no solo Juan nos da ejemplo de Caín en este texto. Un ejemplo que habla de forma negativa sobre lo que no es amar. Él también nos da un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y a través de ese ejemplo Juan nos va a enseñar, nos va a dar a conocer el amor y la forma de manifestarlo. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado en la mañana de hoy. El modelo o la manera como debemos amar, versículos 16 al 18. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lenguas, sino de hechos, de acciones. Amemos en verdad. Algunos de los que han tratado de definir el significado del amor han dicho que el amor es una decisión de dar al otro. Y esto parece sonar bien. Sin embargo, para el apóstol Pablo, el amor, según Corintios capítulo 13, es algo que se hace. El amor es algo que se tiene y por lo tanto produce decisiones, pero no es una decisión en sí misma. No es una decisión en esencia. Por otro lado, hay quienes piensan que el amor es una mera emoción y un sentimiento y terminan desconectándolo de las decisiones. Estas personas terminan presentando el amor como algo tan espiritual que termina en lo abstracto. Y Juan en esta carta se une a Pablo al decir que el amor es algo que se tiene como el resultado del nuevo nacimiento. Es algo que viene por el obrar del Espíritu de Dios, pero también es algo que se manifiesta. Juan deja establecido en este texto que aunque el amor es algo que se tiene, es posible encontrar entregas sin amor. Un médico puede atender a sus pacientes de una manera muy adecuada, muy gentil, muy amable, sin amarlos. Un abogado puede atender a sus clientes, ganar el caso incluso, hacerle que le devuelvan remunerado todo aquello que ha perdido. Pero esto lo puede hacer sin amarlo. Así que podemos ver entregas sin amor. Eso lo podemos observar. Lo que no podemos ver es amor sin entregas. Esto es lo que no podemos nosotros observar. Es imposible tener amor y no entregar. Y esto queda claramente ejemplarizado en Jesús, en nuestro Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 11, Jesús hablando de ser el buen pastor, Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 11, dice que el buen pastor, ¿qué hace? Su vida da. ¿Por quiénes? Por las ovejas. Esto lo muestra en el verso 11 y también lo muestra en el versículo 15. Jesús, el buen pastor,
demuestra su amor entregando su vida por las ovejas. Puede darse y entregarse sin amar, pero no puede amarse sin dar. En esto hemos conocido el amor, dice Juan. ¿En qué? En que Él, es decir, Jesús, puso su vida por nosotros. Pero sigue Juan hablando en el verso 16 diciendo, asimismo nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El amor se manifiesta en acciones concretas. Cristo lo hizo por nosotros y nosotros debemos hacer lo mismo por nuestros hermanos. ¿Pero qué implica esto? La respuesta está en el versículo 18, vamos a leerlo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La idea del pasaje no es solo decir que amar de palabra sea malo. Son muy altas esas palabras, están muy elevadas. Así que Juan no está diciendo solo que sea malo decir palabras que expresen amor. Nosotros amamos con palabras. Amamos cuando animamos, cuando exhortamos a nuestros hermanos que están en pecados. Amamos a través de nuestras palabras, de nuestros ruegos, de nuestras súplicas a Dios por los hermanos. Estamos amando con las palabras. Así que lo que Juan quiere decir con palabras es que no nos amemos en teoría. Amémonos de hechos, con acciones concretas, en circunstancias específicas. Eso es lo que significa poner nuestra vida por los hermanos. Poner nuestra vida por los hermanos es negarnos a nosotros mismos para dar al otro. Eso es poner nuestra vida por los hermanos. ¿Y por qué usted está diciendo esto, pastor? Porque el ejemplo que Juan utiliza es el de Cristo y está diciendo que Cristo puso su vida por nosotros. ¿De qué manera puso su vida Cristo por nosotros? Muriendo en la cruz. Muriendo por causa de nuestros pecados. Seguramente ninguno de nosotros tengamos la osadía de morir por otro hermano. Mira a la persona que está a tu lado y piensa por un momento si puedes morir por él, si tienes las ganas y el deseo de morir por esa persona. Si no es tu hijo, seguramente no te darán muchas ganas. Y si es tu esposa o tu esposo, ya quitaste la mirada enseguida. A lo mejor nosotros no podamos morir físicamente por el otro, no tengamos esa valentía, ese coraje, no tengamos ese amor como para demostrarlo de tal forma. Pero dice Juan en su palabra que ese ejemplo de Cristo nos habla de sacrificio. Y nosotros no podemos dejar de un lado la palabra sacrificio cuando estamos poniendo nuestra vida por el otro. Porque toda vez que yo pongo mi vida por el otro, yo me estoy sacrificando a decirme a mí no para decirle al otro sí. En esto conocemos el amor, en la muerte de Jesucristo. Nuestro Señor nos dejó ese claro ejemplo. Y ahora nosotros nos sacrificamos por el otro, negándonos a nosotros mismos, negándonos a nuestro tiempo, a nuestro gusto, a nuestros recursos, a nuestras ideas. Nos negamos a nosotros mismos en nuestro tiempo. Cuando yo quiero mostrar amor por mi hermano, yo voy a estar dispuesto a complicarme un poco mi tiempo con tal de ayudar al otro. Yo voy a estar dispuesto
a cansarme un poco más en el domingo para ayudar al otro. Es mi único día de descanso, pero es el único día que tienes para demostrar el amor a tu hermano. Pero queremos descansar para nosotros mismos. Debemos negarnos aún a nuestras ideas. Gracias a Dios por aquí no hay partidos políticos en medio de esta iglesia. Hay algunos camuflados. Pero no tenemos algunos bandos políticos aquí que generan cierta división y resistencia. Y si lo tuviéramos, entendiendo este mensaje, tenemos que ver que yo tengo que negarme aún a mis ideas. Y no es a lo que yo creo, sino a lo que yo comparto, con tal de manifestar amor por mi hermano. Tengo que negarme a estas cosas. Por eso el ejemplo práctico que pone Juan. Vamos a leerlo en el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene bienes en este mundo, está diciendo que el que tiene dinero y cierra su corazón, es decir, tiene dinero, pero eres lo suficientemente duro como para dar al otro. ¿Cómo podemos pensar que mora Dios en tu vida si teniendo dinero ves a tu hermano en necesidad y lo único que le dices a tu hermano es estaré orando por ti? Cuando un hermano me cuenta su situación y tengo la oportunidad de ayudarle y cierro mi corazón, yo estoy demostrando que tengo un amor por mí mismo. Un amor ególatra, egoísta. No es el amor de Dios. No es la forma como tú debes amar. Porque el que ama pone su vida por los demás, por sus hermanos. Como Cristo puso su vida por nosotros. Esto es lo que nosotros debemos hacer. A veces la necesidad del hermano es física y el amor tomará forma de unos cuantos pesos, de unos cuantos billetes. A veces tomará forma de dinero. Un ejemplo de esto lo relata el mismo Juan al mencionar a un anciano, a un viejito de su congregación. Al viejito Gallo. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 6. Gallo es un ejemplo de esto que nosotros estamos diciendo. Dice el anciano a Gallo, el amado y a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Juan está hablando a un hombre que él ha escuchado testimonio de su amor, un anciano
Un hombre que realmente había nacido de Dios. Y decimos que había nacido de Dios por lo que toda la iglesia decía de él. Un hombre capaz de negarse a sí mismo para dar a otros. La historia nos muestra que era un hombre pudiente, un hombre que tenía recursos económicos y a través de los recursos económicos servía a su iglesia y servía a los ministerios de su iglesia local. Pero no solo servía a los hermanos que conocía, sino que servía a los desconocidos. Y cada vez que nosotros tenemos expresiones tangibles del amor, nosotros vamos a entender que funcionamos dentro de un cuerpo que es local, pero que también es universal. Y que la obra de Cristo, cada vez que nosotros le apoyamos, estamos apoyando su expansión universal del reino. Agayo era un hombre que tenía estas descripciones. Y por eso Juan hace mención de él en su carta. Era un hombre generoso que servía con sus bienes a aquellos que andaban en la verdad. Pero en otros casos la necesidad no será material, sino espiritual. Y cuando la necesidad es espiritual, nosotros como hermanos que amamos a los otros hermanos, también debemos asistirle. En Hechos capítulo 3 se relata la historia de Pedro y Juan cuando iban camino al templo de la Hermosa. Y dice que se encontraba un hombre, un mendigo en la puerta del templo y le pidió limosna a Pedro y a Juan. Y dice que estos discípulos, apóstoles de Cristo, le respondieron: no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. ¿Qué hacemos cuando nuestros hermanos están en una necesidad espiritual? ¿Realmente damos de lo que tenemos? ¿Oramos realmente por ellos? Cuando pasamos a las peticiones de los miércoles, oro para que a mi hermano resuelva su situación, o simplemente cierro los ojos para que pase el tiempo. Un amor que pone su vida. Estamos hablando de una persona que pone todas sus fuerzas para suplir las necesidades de aquellos hermanos que amamos. ¿Tú entiendes lo que yo estoy diciendo en esta mañana, iglesia? Si tú no amas de esta forma, entonces tú estás aborreciendo a tu hermano. Juan dice que aborreces a una persona no solo cuando la maltratas activamente, sino cuando cierras tu corazón y te haces una persona pasiva ante las necesidades de otros. El amor que viene como resultado, producto del nuevo nacimiento, es el amor que modeló Jesús. Es un amor que no consiste en palabras, sino que bajó a los hechos. Es un amor que se vació, tal cual como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al verso 7. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabes por qué Cristo se despojó? Porque te amó. En cumplimiento a la obediencia del plan redentor, Cristo te amó al punto de descender, siendo el Rey del universo, siendo el Señor, creador de todo lo existente. Cristo se despojó y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo y murió en una cruz por nosotros. Pero antes de morir en esa cruz, este rey pudo lavar los pies de aquellos
que le traicionarían, de aquellos que le abandonarían, de aquellos que le negarían. Y todo esto lo hizo por amor. Es ese el amor de Cristo. Es esa la forma como Dios nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriera. De esta forma Dios nos amó. Y es la forma como ahora Juan nos está pidiendo que nosotros seamos capaces de amar. Que tengamos este mismo sentir en nuestro corazón. Que seamos capaces de adoptar esta misma idea en nuestra mente. Así que, hermano, que me escuchas, yo sé que hay grandes oportunidades hoy para que tú muestres tu amor por los hermanos. Una de esas oportunidades requiere que inviertas unos cuantos pesos de tu dinero. Otras requieren que inviertas tiempo. Otras fuerzas y otras de tus habilidades. Y todo esto para servir al hermano que tú dices amar. Cuando tú dices te amo a alguien, asegúrate de estarle diciendo a esa persona, estoy dispuesto a renunciar a mí por ti. Amémonos unos a otros. Y en eso los demás sabrán. El mundo sabrá que nosotros somos sus discípulos y nosotros confirmaremos que hemos conocido a Dios. En esto sabemos que conocemos al Señor, que ahora somos capaces de amarnos los unos por los otros. Tú puedes reconocer las marcas en las camisetas, ¿verdad? Tú reconoces la marca del caballito con un hombre con un palo de golf. ¿Cuál es esa marca? ¿Tú reconoces la marca de un cocodrilo? ¿Tú reconoces la marca de un chulo? Qué bien que lo reconozcas. Asimismo el mundo debe reconocerte a ti. Debes ser capaz de observar que tú eres un ícono de Cristo, un logo de Cristo. Y esto por el amor. ¿Lo pueden decir de ti? ¿Lo pueden decir de ti en tu casa? ¿Tus amigos? ¿En el trabajo? ¿En la universidad? ¿Lo pueden decir de ti? Amigo que me escuchas, nadie tiene mayor amor que este, que el que pone su vida por los amigos, por sus amigos. Este es Cristo. Cristo murió para traer paz a tu alma, para darte el mayor regalo de amor que alguien jamás te pudiera entregar, la salvación de tu alma. A lo mejor inunda en tu mente pensamientos de falta de amor. Nadie me ama. Pero yo quiero darte una buena noticia. Y es que Cristo murió para demostrar el amor del Padre por ti. Y nadie igualará ese sacrificio. Así que, amigo, ven a Cristo. Corre a Él. Abraza entonces su cruz. Y abraza también su señorío. El Señor nos ayude. Y el Señor bendiga su santa palabra.